Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kevin Arevalo del curso de instrumentación virtual. En el día de hoy les voy a explicar la etapa 4, implementación de la interfaz del sistema. Bien, en esta fase tenemos que realizar ya lo que es la parte visual del sistema que se va a mostrar al usuario, usando como base la actividad pasada en la que ya hicimos lo que fue la programación del envío de datos entre LabVIEW y Proteus, en el cual hicimos pues lo de los sensores. Y aquí voy activando el sensor de vibración para ver más adelante la animación. Bien, esta es la interfaz del sistema. Aquí tenemos lo que es la parte de la temperatura de la chimenea, lo que son las gráficas, que esto ya está en la parte anterior. Aquí hicimos lo que es, aquí ubicamos lo que es la parte de la temperatura exterior, la visualización. Aquí un ventilador, el cual se va a ir intercalando de rojo a gris cuando detecte, pues, si la temperatura aquí como pusimos que es 38, que es más de lo que se dice acá. Entonces va a mostrar aquí en la interfaz pues, la activación. Aquí tenemos el botón de parar, el cual va a ir cambiando pues, según lo oprimimos. Aquí tenemos entonces la parte de la interfaz de la temperatura de la chimenea con el valor de cuánto debe tener de valor la chimenea. Aquí tenemos dos alarmas, la cual es sonora y visual, que pues cuando detecte temperatura, y como vimos, cuando detecte que la temperatura del sensor, que en este caso está en 162, excede el valor de acá, entonces se van a activar. Lo mismo con el ventilador. Si yo disminuyo aquí la de la caldera y disminuyo la del exterior, se deberían de apagar las alarmas. Y aquí entonces activo la parte de la caldera, el cual pues aquí como ya vemos aquí que ya se apagó el ventilador, ya que bajó pues a menos de 35, que es lo que dijimos. Y aquí entonces una vez se active el ventilador, ya que por mi computador no sincronizan al tiempo, y una vez aquí el ventilador detecta un movimiento, aquí como ya lo activamos, entonces una vez detecte movimiento el ventilador debería encender. Lo mismo entonces mientras carga la animación voy a ir explicando la parte aquí del diagrama de bloques, el cual se usó pues casi lo mismo de la actividad anterior. Lo único es que aquí se hizo pues para encender lo que es la alarma y tanto visual como sonora de la caldera exterior y la chimenea, que pena. Lo que hice fue, entonces, a la señal de la chimenea, dije que si es mayor a la que se encuentra dicha por el usuario, entonces se van a activar los dos bombillos. Lo mismo con el ventilador. Si es mayor, si la temperatura exterior enviada por el sensor es mayor a la temperatura a la temperatura del usuario, se va a activar el ventilador. Además, como aquí el sensor cuando está activo le dije que me enviara un 1. Si el LED está encendido, el cual es el que me va a indicar si está encendido o apagado el sensor de vibración, entonces le dije que me asignara esta variable como 1 y al final lo imprimí. Esto con el fin de que cuando me llegue la información acá, si es igual a 1, quiere decir que el ventilador está encendido. Entonces lo que hice fue, si es igual a 1, se va a encender el ventilador y la caldera. Además, pues aquí hice que con un Dynamic Data Attributes, lo que hice fue enviar cada valor ya sea de la temperatura de la chimenea, temperatura exterior,
presión atmosférica y el ventilador, dije que me envíe este dato, y con el set dynamic attributes le pude poner títulos, ya que si los ponía en el write to measure file, si los ponía así sin nada, no me iba a agregar título en las columnas, por lo que entonces le agregué esto para que me pusiera título en cada columna, para al final agruparlo en un Excel que está aquí en esta ubicación, el cual aquí, como vemos, me va a ir registrando la fecha y el tiempo, la temperatura de la chimenea, la temperatura del exterior, la presión atmosférica y si hay vibración o no en el ventilador. Como vemos, si los va registrando, sino que pues hay un tiempo donde el computador no soporta el envío de la información al tiempo y se pausa el envío. Entonces vamos a ver si funciona. Aquí en Arduino no le agregué sino solo el valor de LE. Tengo que cerrar el Excel, si no, no va a funcionar. Entonces, ahora sí. Esperemos entonces aquí cargue. Y aquí, pues, como podemos ver, se van mirando las diferentes gráficas en tiempo real de la adquisición de los datos. Entonces esperamos que cargue. Bien, aquí como podemos ver, lo voy a apagar. Al detectar entonces aquí movimiento, aquí en el sensor, se activó aquí lo que es la caldera. Esto lo hice con el fin de, pues, de si se activa el ventilador es porque la caldera está funcionando, entonces debería estar entonces activa en ese momento. Entonces aquí, ya como expliqué, aquí cuando sube a más de 150 se activan estos dos, y aquí cuando sube a más de 35 se activa el ventilador, y pues la gráfica en tiempo real, aquí con su respectiva toma, como podemos ver, temperatura. Entonces aquí tenemos las diferentes temperaturas, la presión y la vibración del ventilador. Esto, pues, si lo dejamos avanzar, esto va a ir guardando pues diferentes datos a medida, y pues aquí se va a ir sobreescribiendo a medida que uno lo vaya realizando. Cada vez que ejecutamos el programa, se va a crear un archivo y se va a sobreescribir con esto. Entonces, este sería mi propuesta. Muchas gracias. Hasta luego.